Bueno, hoy vamos a arrancar hablando de esto, de la potencia económica que necesita un país para tener autonomía, para tener soberanía. La historia es impresionante, impresionante. Porque ya tenemos 3 vacunas en la recta final, una cuarta que muy probablemente sirva mucho, digo para el COVID, para el coronavirus. Una de esas vacunas se está produciendo en su principio activo acá, en Garín, en la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿sabés qué puede faltar todavía? ¿Sabés qué puede faltar todavía? Jeringas. En instantes un informe exclusivo de Brotes Verdes sobre cómo cerró la última fábrica de jeringas. Acá en la Argentina hubo 6. Perdón, me siento Pino Solanas, pero lo bien que hacía Pino Solanas en denunciar esto. Hubo 6 fábricas de jeringas en la Argentina. En 2007 cerró la última, en 2017 cerró la última. Le dijeron a su dueño, deja importar, es lo mismo, es lo mismo. Cuando empezó esta pandemia celebramos que 2 de las 5 fábricas de respiradores artificiales de Latinoamérica estaban en Argentina. ¿Por qué? Porque los países no dejaban pasar los respiradores artificiales. ¿Y si eso pasa con la jeringa ahora? Ahora digo que todos damos por hecho que nos vamos a vacunar. Quédate, así arranca Brotes Verdes. Descarga la app Alerta Tigre Global y empezá a disfrutar Tigre con la seguridad de estar protegido. Con solo presionar un botón, podés enviar una alerta de emergencia al centro de monitoreo del COT y solicitar asistencia de policía, bomberos, ambulancia o notificar síntomas de COVID para obtener un seguimiento inmediato. Contamos con más de 2000 cámaras monitoreadas las 24 horas y más de 120 móviles para cuidarte. Encontrala en App Store y Play Store. El futuro está en todos. Tigre, municipio. Algunos dicen que es extraterrestre, pero nosotros sabemos que nació en este suelo. Porque en este suelo hay gambetas, enganches, frenos. Una de mis primeras notas para un diario nacional fue sobre las cosas que se dejaron de fabricar en la Argentina. Me acuerdo de haberlo hecho para el suplemento económico de Página 12, para el Cash. Y me sorprendió que, por ejemplo, paraguas se hubieran dejado de fabricar en la Argentina. Me sorprendió que un montón de electrodomésticos también lo hubieran hecho. Primero, en la oleada de los 70, de la apertura de Martínez de Hoz, la propaganda de la silla importada, que era mucho mejor, que las nacionales se rompían, que era una chotada. Después en los 90, con Menem, con la gran apertura de las importaciones. Y después hubo una tercera ola con Macri, cuando el Estado directamente les decía a los industriales esto que te digo, deja, no importa, importá. Mauro Fulco estuvo hoy con un hombre que hasta 2017 manejaba una fábrica importante de jeringas. Esto que necesitamos ahora como el agua para colocarnos la vacuna, porque hay algunas vacunas que vienen presionadas, otras que no, y que es un artefacto bastante simple, bastante simple, fíjense. Tiene esta parte, esta otra y el émbolo, que, bueno, por suerte no soy enfermero, ¿no? Que luego va a la aguja. Buenas noches, Fulco. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Ale. Por una cuestión de motricidad fina, yo elijo dejarla dentro de su envase original. Así es, estuvimos junto a Enrique Lizhack. Este apellido probablemente no les diga demasiado, pero si yo les digo que era el director operativo de una de las fábricas de jeringas más grandes del país, Productos Médicos Descartables, PMD, ese es su nombre, y que desde 2016, desde fines de 2016, e inclusive en esta misma pantalla, viene o venía denunciando sistemáticamente que las políticas del macrismo forzaban a la fábrica a cerrar sus puertas, cambia todo. 4 años después estuve junto a Enrique Lizhack para analizar esta situación. Eran 5 las fábricas argentinas de jeringas, la última fue PMD, quedaba en Morón, empleaba en su mejor época a 120 personas, en la última empleaba a 60, lógicamente, y lo paradójico es que el Estado pasó
o Argentina pasó de producir jeringas a importar jeringas. 20 millones. Bien decía Ale al principio de la nota, o antes de comenzar esta nota, que estamos discutiendo en forma permanente la efectividad de las distintas vacunas que están por darse alrededor del Todas mundo. necesitan esto. Y damos por hecho que todos vamos a tener jeringas. Bueno, justamente el viernes el Ministerio de Salud abrió una licitación internacional para la provisión de estos 20 millones de jeringas que hacen falta para el calendario de vacunación. Sí, el programa de vacunación que hoy le presentó el Ministerio de Salud al presidente Alberto Fernández. 20 millones de jeringas. Van a ser todas chinas. ¿Por qué? Y bueno, porque acá cerraron la fábrica. Y no es nostalgia, no es nostalgia. Es potencia económica, es soberanía, es capacidad de discutir también con Estados Unidos, con el Fondo Monetario. La verdad, Argentina usa, hoy me decía Carla Bisotti, 300 millones de jeringas habitualmente para uso humano por año. Esto va a demandar 20 millones adicionales. En un rato te voy a mostrar cómo es la dinámica de las importaciones, cómo subió durante todos los años del macrismo. Pero hay una urgencia. De esto necesitamos ya. Ya. Ale, decís no es nostalgia. Y tanto no es nostalgia que PMD, la última de las fábricas de jeringas, cerró en 2018, a principios de 2018. Es decir, es imposible sentir nostalgia por algo que ocurrió hace nada, 2 años. Lo paradójico es que los dueños y Enrique Lishak, que era el director operativo, lo venían advirtiendo desde mínimo 1 año antes. Y como bien decía Ale, en las distintas reuniones, una de las tantas que tuvo más de 20 con distintos funcionarios nacionales de la gestión anterior, le dijeron: conviértanse en distribuidora. La famosa reconversión que tanto se habló, ponete una cervecería. Bueno, le dijeron ponete una cervecería, flaco. ¿Estuviste ahí? Hoy estuve ahí, estuve con él y esta es la historia. Porque tanto la gente que está dentro de la fábrica como los proveedores que tenemos o clientes nos dan una mano para tratar. ¿Y un año atrás cómo era su situación? La situación era difícil, pero no era esta. Para avanzar con el plan de vacunación, el gobierno compró 20 millones de jeringas. Por ese motivo nosotros vinimos hasta el barrio de Morón, porque aquí en este lugar funcionaba PMD, Productos Médicos Descartables. Esta era la última fábrica de jeringas de industria nacional. Llegó a tener 120 empleados y cerró en el año 2018. Nosotros estuvimos junto a Enrique Lishak, que era el gerente de esta firma, que nos explicó cómo fue el proceso de cierre. Llegó a tener 120 empleados y capacidad para producir el 35% de lo que consumía el país en jeringas descartables. Si bien dejó de operar para fines del 18, ya desde el 2016 en adelante era muy difícil seguir en el mercado. Los dos problemas más graves eran que se hacía imposible competir contra China. China tiene una política de expansión comercial a nivel mundial donde trabajan con algo que se llama dumping, es decir, vender por debajo del costo de su producto para ganar mercados, y eso en Argentina funcionó muchos años hasta que consiguió lo que buscaban. ¿Cuánto subieron las tarifas? En el 2016 fue un aumento del 600% para la empresa, por ejemplo. Del 0,5% del costo del producto pasó a ser casi el 3%. Imposible. Imposible. Productos Médicos Descartables fue la última fábrica de jeringa nacional. Fue la última que cerró, sí. Llegó a haber en algún momento 2 muy grandes y 3 más chicas, y la última que cerró fue Productos Médicos. O sea, hoy no hay ninguna fábrica en el país. No que yo conozca. No. Básicamente se conocería, se sabría. Hoy no hay ninguna operando. La mitad del mercado es el Estado y la otra mitad los usuarios privados. Es decir, que si una fábrica de jeringas quiebra, es por decisión estatal, porque el Estado deja de comprarle. El Estado es no solo por dejar de comprarle, podría no comprarle y favorecer con sus políticas la compra de los privados. ¿Cuánto tiempo le hubiera insumido a una fábrica nacional fabricar esos 20 millones de jeringas? Probablemente entre 2 y 3 meses. A ustedes lo que les dijeron fue: dejen de producir e importen. Sí. Es algo que muchos industriales están barajando hacer ahora, sí, porque ya tuvieron el aprendizaje de haber intentado seguir produciendo cuando no había que seguir produciendo y fundieron. ¿Quién les dijo esto? El director de ANMAT. Nos recomendó convertirnos en una importadora.
que el negocio era importar. Es un producto estratégico. No podés estar ahora teniendo la vacuna y no saber con qué aplicarla o comprarle a otro país algo que podrías hacer acá. Si vos no lo podés hacer, no hay problema, no lo hagas. Pero cuando se puede hacer, ¿por qué ir a buscarlo afuera? Se habla mucho de soberanía, digo, la fabricación de Si vos no jeringas. podés fabricar lo que necesitas, el resto es todo chamullo, ¿no? No hay mucha más vuelta. Si vos lo necesitas y no lo tenés, no hay mucha más vuelta. De vuelta, es un elemento simple, pero estratégico. Simple, pero estratégico. Una jeringa. Pero hacen falta 20 millones. Hay que distribuirlas y antes hay que importarlas. Si se hubiera armado como se armó con los respiradores, con los barbijos al principio de la pandemia, nos quedábamos sin vacuna. ¿Por qué? Y bueno, porque barbijos nos pusimos a producir, porque respiradores teníamos 2 fábricas, pero de esto teníamos 6 y no quedó ninguna, Mauro. Ale, ¿podrías explicarme brevemente, pero brevemente, qué es el dumping? Sí, el dumping es la venta por debajo del costo para conquistar un mercado. Es algo que China hace mucho porque tiene energía subsidiada, porque tiene mano de obra barata, porque tiene gigantescas escalas y lo puede hacer, puede producir a menos costo. Ahora la pregunta es, ¿compramos unos centavos más baratos y nos quedamos sin producción local o compramos unos centavos más caros y tratamos de hacer eficiente esa producción local? Porque esto es el lado B de abrirse al mundo. Mira esta información. PMD, esta empresa que te acabamos de mostrar con Mauro, entre 2000 y 2010 era la referente de la producción nacional de jeringas. Cubría 10% de la demanda nacional, llegó al 35% antes del boom chino. Ocupa todavía un galpón que no tiene actividad, pero todavía tiene 3 inyectoras, de las cuales 2 están en funcionamiento, y tiene también autoclaves para esterilizar, tiene una cantidad de maquinaria, es un cementerio de máquinas lo que hay ahí en Morón. Y la verdad, no es la única. Mirá, en el Ministerio de Producción hicieron un estudio para tratar de ver si podían reactivar alguna de estas empresas. ¿Qué les dijeron, por ejemplo, acá en PMD? Que deben 405 millones de pesos en luz, gas, juicios laborales, sueldos, impuestos municipales, provinciales y demás. Y aún así, con 390 millones de pesos, podrían producir 20 millones de unidades por mes. En un mes, lo que necesitamos para toda la primera tanda de vacunación. Con una inversión que es una 10ª parte de lo que va a recaudar el impuesto a las grandes fortunas. ¿Qué querés que te diga? La plata es fungible. Se puede usar para algo o para otra cosa alternativa. Mirá las fábricas que había en toda la Argentina de jeringas. Una era esta, la más grande. PMD, en la provincia de Buenos Aires, puede producir 20 millones de jeringas por mes. Pero hay otras 4, una en Córdoba y otras 3 en la provincia de Buenos Aires. Una puede producir 2.700.000 al mes, otra puede producir 6 millones y pico. Todo esto con una inversión, obvio. Hay que primero sacar el polvo, después poner las máquinas en funcionamiento, engrasarlas, pagar las deudas que dejó justamente, porque no es solo el dumping chino, es el dumping chino y es un tipo de cambio, una política tarifaria, una política macroeconómica que permite que China nos haga dumping, Mauro. Absolutamente. Se presentaron distintos expedientes para luchar contra el dumping chino y hubo, como decía antes, más de 20 reuniones con funcionarios nacionales. Imagínate vos ir con posibles soluciones para que no cierren la fábrica y generar soberanía nacional y que te digan convertirte en distribuidora, importá, que el negocio es ese. Lo peor de todo es que Enrique fuera de cámara me decían, ¿sabes qué? Me dijeron la verdad. Me dijeron la verdad, si el negocio era importar, el negocio no era fabricar. Evidentemente el negocio era importar. Bueno, estas son las cifras de importación de los últimos 6 años de jeringas para uso humano. Porque también se importan muchas jeringas para uso animal, para veterinaria. Fíjate, en 2015 hay un pico que tiene que ver con la campaña que en ese momento se aprobó para el sarampión y la rubiola. Claro, compraron en 2015, hoy me explicaron eso en el Ministerio de Salud, jeringas para el año siguiente y el subsiguiente. Ahora, fíjate vos cómo, de haber recibido un stock importante, de haber importado solamente por 1.400.000 en su primer año,
Macri importa mucho más el siguiente, mucho más el subsiguiente y mucho más en 2019, tal como le había dicho al dueño de PMD. ¿Qué terminó pasando? Terminaron importando más que lo que se importaba en el anterior año normal, que fue aquel 2014. Dicho y hecho, convenía efectivamente importar, como si no importara producir en la Argentina. Gracias, Mauro. De nada.